Hi guys, good morning. Hello, teacher. Good morning. How are you? How's it going? I'm doing pretty well, teacher. Thank you very much. What about you? I can't complain, thank you. Okay, so let's gonna start. I'm gonna share you my screen. You can see it. Yes, teacher. Perfect tenses. Okay, yeah, so for this session, we're gonna work about perfect tenses. We have a short view in the previous classes about perfect tenses, but in this case, we're gonna work deeply in perfect tenses, right? Sorry, give me a moment. Okay, so let's gonna start. Okay, so for the warming up for this activity and this topic, I'm gonna see a video, but I'm gonna look for the video. Give me a moment. Okay, so you can listen the video? Hello, welcome to my Yes, channel. My name is Francisco, teacher. I can listen. Okay, okay, let's gonna see it. and welcome to the lesson number 7 of this pre-intermediate level. I really hope that you have enjoyed a lot the dictation activity that we did last class and that you have got great results. Y espero que hayan tenido muy buenos resultados because today we're going to continue with this process, and in this class we're going to talk about the difference between the present perfect tense and the present perfect continuous or progressive, which is the same. Vamos a hablar entonces de este presente perfecto y el progresivo, y también espero que hayan disfrutado mucho ese dictado anterior porque nos permite complementar un poco nuestro aprendizaje. Vamos a enfocar entonces en varias cosas. Let's start talking about the present perfect tense. We use this tense to talk about something that has happened so far, que ha pasado hasta el momento. O sea, ese es el enfoque de un momento en especial. Tenemos entonces un pequeño gráfico que nos ayuda a identificar este tiempo, y recuerden que es una actividad que inició en el pasado, que hasta el momento está presente o que terminó muy recientemente. Entonces tenemos una incertidumbre en continuidad. En todos los futuros hay incertidumbre, pero con esta tenemos mucho más incertidumbre en la continuación de esa actividad. Ahora, cuando trabajamos el presente perfecto continuo progresivo, es el mismo, muchachos. Estamos hablando de algo que ha estado ocurriendo, something that has been happening, algo que ha venido sucediendo. Nos vamos a enfocar en qué, en la duración. Tiene más énfasis en la duración y en la continuidad de esa acción. Entonces, mire que los gráficos son muy similares. Acá nos enfocamos en el momento desde el pasado hasta el presente, como hablábamos previamente, igual que acá. Sin embargo, este tiene una probabilidad alta de ¿qué? De continuidad. Así como yo digo, Pacho ha estado, por ejemplo, mira este ejemplo, Pacho ha estado explicando la lección número 7. Ha estado explicando y probablemente ¿qué? Probablemente va a seguir explicando porque lo ha estado haciendo. Inició en el pasado y ¿qué viene? A tener conexión en el presente y probablemente en el futuro. Entonces ahí está como esa pequeña diferencia.
Otra de las diferencias es que las estructuras cambian un poco, ¿listo? Esta estructura del presente perfecto que ya hemos visto, esta es la que hemos trabajado y esta es la que vamos a empezar a trabajar con el progresivo o con la parte continua. Entonces vamos a repasar un poco y vamos a mirar las diferencias en estructuras, ¿ok? Okay, guys, let's start with the example number 1. Hemos estudiado inglés con Pacho, entonces prácticamente esa actividad inició en el pasado y hasta ahora se ha venido desarrollando con esta persona. No se sabe si vamos a seguir con él, con Pacho, conmigo, espero que sí, o si vamos a cambiar de teacher. No se sabe, hay una incertidumbre acá. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Let's do it together. So, the subject, ¿cuál es el sujeto si ahí no está? Claro que ahí está. Cuando yo digo hemos, ¿estoy hablando de quién? De nosotros. So, the subject in this case is we. Muchachos, vamos a decidir entre uno de los dos auxiliares, has o have. Which one are we going to choose? ¿Cuál vamos a escoger? ¿Cuál vamos a hacer? Vamos a escoger este have. Entonces, ustedes se van a asustar si pongo esto, ¿cierto? No, Pacho, ya no nos vamos a asustar porque ya sabemos que es que esa es la forma corta de we have. Yes, we have or we have. Ya sabemos que cualquiera es correcta. Now, guys, we have to use now a verb in past participle form, and this is the verb estudiado. So if you take a look at the list of the verb, at the third column, you'll see that the verb is studied, estudiado. ¿Listo? Pacho, pero es que la misma en pasado simple que en verbo en pasado participio. Sí, porque es un verbo ¿qué? Es un verbo regular porque termina en ed. ¿Listo? Entonces es la misma en pasado y en pasado participio. We've studied, ¿qué hemos estudiado? Inglés con Pacho. English, yes, English with Pacho. Ahí está entonces esta oración. Mire qué fácil. Esto ya es un repaso, muchachos, porque hemos trabajado todas estas lecciones previas con presente perfecto. Now let's do the negative. For the negative form, remember that you have two options. You can say we have not, yes, or you can also say we haven't. Yes, both could be correct. Ambas podrían ser correctas y no hay problema de usarlas. We haven't, or we have not studied English with Pacho. The complement is the same. El complemento es igual. Prácticamente los cambios están al inicio. Pacho, la interrogativa. Okay, let's do the interrogative. For the interrogative form, remember, guys, that you have to move this auxiliary. Yes, you move this to the beginning. With the auxiliaries, you open the question. Con los auxiliares abres la pregunta. En este caso sería ¿cuál? Have. Have we studied, vamos a continuarla acá, studied English with Pacho? Ahí quedaría entonces nuestra pregunta. And remember, guys, this is a question mark because this is a question, ¿sí? Hacemos el signo de pregunta por la pregunta que estamos trabajando and we raise our intonation. Subimos el tono de voz. Have we studied English with Pacho? ¿Hemos estudiado inglés con Pacho? Ahí está entonces. Ahora, podemos hacer la interrogativa. Yes, we can do it. So we move this auxiliary to the beginning in this way. In here we say haven't. Haven't we studied English with Pacho? No hemos nosotros estudiado inglés con Pacho. Ahí está entonces. So guys, for the answers, you'll have different options. Yes, we have. Esa podríamos utilizarla si nos autorrespondemos. En esta autopregunta podríamos darnos una autorrespuesta. ¿Hemos estudiado con Pacho? Sí, nosotros hemos, sí, como para verificar. Y también lo podríamos hacer la negativa. No, we haven't. Esa es una opción. Now, there's another option of answering this, and it is by using the pronoun you. Sería utilizando el pronombre you como otra persona respondiendo por nosotros. Entonces, ¿cómo sería? Yes, you have, or the other option is no, you haven't. Ahí entonces tenemos las posibles opciones para las respuestas de este ejemplo número 1, ¿ok? Pero entonces que vayamos muy bien hasta ahora. Now let's continue with the example number 1 of the present perfect continuous or progressive, and is this one. Hemos estado estudiando inglés con Pacho. Notice that there's a change there. Hay un cambio allí en esa oración. And the structure changes too. También cambia la estructura. Look at this. In here we have the subject, so here we have a to. Then we have to use one of the two auxiliaries. There's no problem so far. And then after this plus, we're going to use been. Vamos a cambiarlo un poco. Mire que desde aquí es que cambia prácticamente esa estructura. Pacho, pero ¿por qué se usa been?
¿Por qué estamos hablando de este been? Porque estamos hablando de estado. Recuerde que been es el pasado participio del verbo to be. Si tienes la lista de verbos a la mano, puedes verificar lo que en la tercera columna dice been, que es sido o estado. Pacho, pero ahí ¿por qué no es sido? ¿Por qué? Porque estamos hablando de situaciones que han estado ocurriendo, no sido ocurriendo. ¿Listo? Entonces, tenga muy presente eso. Aquí trabajamos un verbo en pasado participio, aquí ya lo trabajamos con ing y hay unas reglitas también para formar el ing que tendrías que tener de pronto muy presente. Entonces, si no tienes muy claro eso, te invito a que mires las reglas del ing y algunos usos del gerundio que te voy a dejar al final. Pacho, sigamos. Let's continue, my friends. Okay, look at this. Hemos estado estudiando, so I'm talking about we. Estamos hablando de esto. Ya sabemos que podríamos colocarlo en forma corta como esta o decidir entre uno de los auxiliares. In this case, I'm going to use the auxiliary have. Nosotros hemos o simplemente hemos. El sujeto ya está implícito acá. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Estado. ¿Cómo es ese estado? Ya sabemos qué es. Been. This is mandatory, guys. Es obligatorio colocar ese been ahí. ¿Por qué? Nosotros hemos estado. ¿Listo? Ahí puede decir también nosotros hemos sido. ¿Qué es lo que hace que todo cambie? El complemento. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cuál es el complemento. En este caso, el complemento es estudiando inglés con Pacho. Entonces nosotros hemos ¿qué? Estado estudiando. So the verb with ing, el verbo con ing. Pacho, pero es que esto no se le cambia la I acá. No, esto no se le cambia y los invito para que miren ese video que les recomiendo de la formación del ING. Estudiando inglés con Pacho, so here we say English, yes, English, with, no me va a caber por acá a un ladito, vamos a poner a Pacho a este lado, ¿listo? English with Pacho. So we have the affirmative structure here. Mire qué fácil es esa estructura, no tiene mucha complicación. Recuerden muchachos que acá estamos haciendo énfasis en que en la How to get the most of Grammarly free. It's Kayla on behalf of Grammarly to tell you all about the free version of the best communication assistant in the world. La duración, una actividad que inició en el pasado y que hasta ahora en el presente se viene desarrollando y que probablemente ¿qué? Continuemos. Eso espero que sigan estudiando inglés conmigo. Entonces ahí está ese progresivo que estamos trabajando. Pacho, let's do the negative. Okay, let's do it, my friends. So in the negative form, we have to do this. We have not. The same thing that we did here. Yes, cualquiera de esas opciones podríamos utilizar. I'm sorry about this. We haven't. Yes, ahí ya tenemos esas dos opciones. And we haven't what? We haven't been. We haven't been studying English with Pacho. No hemos estado estudiando inglés con Pacho. Ahí está entonces la negativa. Now for the interrogative form, remember guys, we only have to use, to move, the two auxiliaries, one of the two auxiliaries to the beginning, y eso es todo lo que abre la pregunta. So in this case we say have we. Pacho, ¿tengo que mover ese been? No, el been no lo movemos, simplemente se mueven los auxiliares que están en esta parte, eso es todo. Have we been, y luego nuestro complemento, studying English with Pacho. Ahí está entonces nuestra forma de terminar esta pregunta. And this is a question, so we put the question mark. Have we been studying English with Pacho? Hemos estado estudiando inglés con Pacho. Mire que es una autopregunta que estamos trabajando ahorita. Okay, remember guys, for the interrogative form, what we have to move is this auxiliary to the beginning, like this, just like this. Listo. Haven't we been studying English with Pacho? Ahí está. No hemos nosotros estado estudiando inglés con Pacho. Ahí está. Now the answers. Okay, the answers are the same as this ones. Es las mismas que esa. Yes, we have. Yes. O no, we haven't. La misma situación si nos vamos a responder nosotros mismos o si alguien responde por nosotros. Entonces diría acá, yes, you have, or no, you haven't. Ahí están entonces las opciones de responder. Mire qué fácil es este tiempo. Vamos a practicar un poco más. Si antes, pues, que le hagan la captura acá para que tengan sus apuntes, muchachos. ¿Ok? Let's continue with some other exercises. I'll be back with you guys in a few seconds. Okay, guys, now we're going to practice with these exercises that we have here, okay? Look at this number one. They are super easy. And as always, I want you to please try to do them first
and then you can compare your results with me. ¿Sí? Puedes comparar tus resultados conmigo si lo haces en este momento. Look at this number 1. Mi hermano ha estado durmiendo desde que llegué. Which tense are we going to use? The present perfect or the present perfect continuous? Which one do you think? In this case is present perfect continuous, guys. Why? Because we're talking about this. Ha estado durmiendo. There's a progressive activity. Hay una actividad en progreso. So let's do it together. In this case we say, my brother. This is the subject. Pueden mirar esa estructura para que se vayan basando. Entonces, mi hermano ha. In this case, remember, guys, that we have to use one of the two auxiliaries that we have. And in this case is has. Listo, por tercera persona, que es él acá en este caso. Now let's continue. Estado. ¿Qué es obligatorio en nuestra estructura? Es obligatorio el uso del been. Ahí está entonces. My brother has been. Now look at this. The verb in gerund or with ing con ese ing o gerundio. ¿Cómo sería entonces durmiendo? The verb is sleep. Sería lógico dejarla así. Mi hermano ha estado dormir. No, yo necesito decir durmiendo. And that's why, guys, it's really important to add ing at the end of the verb, ¿sí? Poner ese ing acá. Hay algunas personas que tengan mucho cuidado con esto, que tienden a pronunciar como sleeping, como si estuviese una e ahí. Y no hay e, ahí no hay ninguna e. Entonces, como no está, no la pronunciamos y pronunciamos desde la s. Entonces, no decimos sleeping, sino sleep. So, in this case, we say here, my brother has been sleeping desde que llegué. So in here we say since. Yo recuerdo que ese since habla del comienzo más no del final. ¿Que llegué quién? Yo. Since I arrived. Ahí está esta forma de hacerlo. Pacho, ¿y dónde está el qué? Muchachos, este since es desde o desde que. Quiere decir entonces que ese que ya estaría incluido acá. No vayan a colocar en ninguna parte aquí since that I arrived. No, esto no es correcto porque since ya tiene ese que, podría tenerlo ahí incluido. ¿Listo? I arrived. Este es el verbo llegar. Very easy, number 1. So a check mark if you got this right, okay? Look at this number 2. Hasta ahora he aprendido muchos verbos y he estado mejorando mi nivel de inglés. ¿Ustedes qué dicen, muchachos? Eso es una muy buena oración, muy positiva. So remember, guys, hasta ahora we use this expression so far. Hasta ahora, incluso también cuando vayas a contestar un saludo también puedes utilizarla. Por ejemplo, cuando te pregunten, how are you today? ¿Cómo estás? You can say, so far, so good. Hasta ahora, muy bien. Listo, para que cambien un poco ese I'm fine que siempre utilizamos. So far, hasta ahora o hasta el momento también podría ser he aprendido. Aquí cuando hablamos de he aprendido, ¿cuál es el tiempo? Which tense are we going to use? The present perfect continuous or the present perfect? Which one? Estamos hablando de una actividad en progreso en esta primera parte. He aprendido muchos verbos. No. Estamos entonces hablando simplemente de un momento con el presente perfecto. Entonces, ¿quién ha aprendido? Yo. Entonces, yo podría utilizar esto en forma corta, ¿cierto? No se asusten. Ya no se pueden asustar si yo hago esto. So far, he aprendido. The verb is learn. Muchachos, ¿cómo van con esos verbos? Mucho cuidado, que no solo es descargar la lista, como ya les he dicho, es aprenderlos y practicarlos. I've learned, muchos verbos, we say here, many verbs. Listo, muchos verbos. Esta es la primera oración que tenemos acá. Luego viene otra, analícela un poco. Y he estado mejorando mi nivel de inglés. ¿Sí? Entonces vamos a agregar algo aquí. And, ¿quién ha estado mejorando? Yo. Entonces vamos a colocar. Y voy a hacerlo en forma corta. No se pueden asustar porque ya saben qué es esto. Listo, aquí estamos trabajando ¿qué tiempo? Con el presente perfecto continuo. Mejorando. He estado mejorando. Pacho, ¿y cómo es mejorar? The verb is improve. Entonces pueden adelantarse ahí con esa oración. I've been... ¿sí? Mejorando. Yo he estado mejorando. We say here improving. Improving. Mi nivel de inglés. We say here my English. No me va a caber en esta parte. My English level. Vamos a colocarlo aquí. Mi nivel de inglés. My English level. Espero entonces que eso esté sucediendo. So guys, a check mark if you get this sentence number 2 correct.
Look at this number 3. ¿Has podido ver los partidos de fútbol? How do you do this sentence? Esta oración, ¿cómo la harías? Que nos queda también en estos tiempos. ¿Cómo sería? ¿Estoy hablando de quién? ¿Has podido tú? Ojo que estoy haciendo una pregunta. Mucho cuidado acá, muchachos. Podido es una de las clases pasadas y podría tener una pequeña cercanía al presente perfecto continuo, aunque es una oración en present perfect. ¿Ok? Pay attention to that, please. Mucho cuidado con eso. So in this case, I say like this. Have. Remember that this auxiliary is the one that opens this question. ¿Quién abre esa pregunta? Why? Because I'm talking about this subject you. So hablando de este sujeto you. Has podido. ¿Cómo es ese podido, muchachos? Have you what? Have you been? Mucha atención que ahí donde está la cercanía. Esta cercanía con ese podido es parecida a la del presente perfecto continuo. Pero acá, ¿qué tengo que trabajar? Tengo que trabajar el being able to. Mucha atención que aquí no es un progresivo, sino que estamos diciendo, ¿has tú podido o sido capaz, ¿sí?, de ver los partidos de fútbol? Have you been able to watch, yes, to watch the soccer games? Ahí está entonces esta oración como haríamos la número 3 en la pregunta. Have you been able to watch the soccer games? Espero que se hayan podido ver esos partidos. Ahí está entonces. Esto mire que no se sabe si hasta el momento va a seguir viendo los partidos. Lo que hablamos ahora que es incertidumbre en el futuro. Now, for the answer, esa es la respuesta a la 3. Yes, vamos a hacer la forma un poco más larga. Yes, yes I have. Sí, yo he. Listo, y vamos a complementar un poco. Sí, yo he estado disfrutándolos con toda mi familia. Entonces vamos a hacerla así. I've. ¿Qué va a pasar acá, muchachos? I've been. He estado. Disfrutar, ya sabemos que es el verbo que enjoy. Listo, es el verbo que vamos a trabajar. Pero como estamos hablando de disfrutando, entonces agregamos ing. I've been enjoying them. ¿Por qué estamos trabajando este them acá, este pronombre objeto? Porque estamos hablando de qué? De los partidos, de ellos. Yo los he estado disfrutando a ellos. Ellos son los partidos y esto ya es un tema que tenemos que estar dominando en este momento, el uso de los pronombres objeto. Igual también les dejaré un video por si quiere apoyarse un poco. I've been enjoying them with my family. Ahí está entonces la respuesta a esa pregunta de la oración número 3. Espero que hasta ahora todo esté muy, muy claro para ustedes, muchachos, ¿ok? So I wanted to ask you something. Have you been practicing extra class? ¿Has estado practicando extra clase? Listo, chicos. Hasta este punto, ¿preguntas, dudas, inquietudes acerca del video? Está ahí todo claro, profe. Por mi parte, bien. Ok. Los otros, ¿alguna pregunta, duda acerca de lo que vieron? No, teacher. Okay, perfect. So, continue with them. We're gonna review the principal structure about present perfect in English, right? So, as we saw in the video, in affirmative sentence, we use subject, have or has, depending of the pronoun, and the verb, the imparticiple, right? We have one example. We have seen the movie. Hemos visto la película. We, as a pronoun, have the auxiliary verb and seen the verb in participle, right? The movie is a complement. Negative sentence, subject, have or has, depending of the pronoun, and we add not to structure the negative tense, right? And finally, the verb in participle, the same idea. Example, they haven't finished yet. Ellos no han terminado todavía. And interrogative form, we change the position between subject and auxiliary verb. And we have first, have or has, then the subject, and then verb in participle. Example, has she traveled before? ¿Ha viajado ella antes? ¿Listo? Continuamos.
We have here some examples, and I don't know, someone of you want to read? Yes, I want teacher, Samuel. Okay, go ahead. Okay. The five example, teacher. Yeah, no problem. Okay. We have been here before. I've taken my cat to the vet. You've been on, I'm sorry, you've been on the phone for an hour. The girls have already gone to bed. Terry has moved in with his girlfriend. Okay, thank you. So in this case, we can see some examples that have a contraction. In the part two, we have I've. That's a contraction for I have. I have taken my cat to the vet, or I've taken my cat to the vet. The same example in the sentence number 3. You have been on the phone for an hour. You've been on the phone for an hour. Es una contracción que podemos usar en el presente perfecto. ¿Listo? Next. Someone else wants to read? Someone different to Samuel? Me, Valentina. Okay, go ahead, Valentina, please. I've decided not to attend the party. The couple has broken up. We have already finished the first exercise. I've had this headache since yesterday. That has worked for this company for 10 years. Okay, very nice. Very good pronunciation. Good pronunciation in headache. Very nice. So the same idea. We have here some examples with contractions. And remember, we can use examples when we have as auxiliary verb and had as a verb in participle, right? It's very common. In these cases, is more common that we use the contraction to not confuse have with had. I've had this headache since yesterday, right? Let's move on. Someone different wants to read? Or do you prefer I choose? I choose someone. Okay, in this case, I'm gonna choose. So, please, this example, Brenda, read me this part. Okay, teacher. I haven't split with lady. She hasn't worn that dress in ages. Will hasn't passed his driving test. You haven't changed since the last time I saw you. I haven't met your parents yet, and I haven't eaten anything today. Ok, perfect, very nice. Les falta es confianza porque el nivel lo tienen. Les falta es un poquito de confianza. Okay, in this case we have negative examples. It's very common that in negative examples we use a contraction because we have a lot of short words to pronounce, right? So it's more comfortable to use a contraction between the auxiliary verb and digamos, la parte negativa, que sería el not. Entonces sería más usual usar hasn't or She haven't. hasn't worn. Ajá. Entonces, lo ideal es usar siempre estas contracciones para hacer un poco más cómoda la lectura o el speech. Ejemplo, I haven't slept well lately. Es mejor
es más rápido y más cómodo leer I haven't slept que I have not slept. ¿Listo? Ese sería, digamos, el tip en la parte negativa. Someone else wants to read? Or prefer that I choose? All of you gonna read today, so it doesn't matter. So, Catherine, your favorite part of the classes? Mark hasn't kayak grandma sing last week. He still hasn't found the time to do it. I haven't seen Adele this morning. The children haven't done their homework. The wets haven't arrived yet. Okay, thank you. So remember, it's normally that we can use some words as a complement in the sentence before the auxiliary verb. In this case, we have he still para decir todavía. He still hasn't found the time to do it. Él aún o todavía no ha encontrado el tiempo para hacerlo. Entonces, tenemos que ser cuidadosos cuando se utilizan esas palabras que sí pueden ir directamente después del pronombre. ¿Listo? Okay, examples with the interrogative form. These first five I'm gonna read. Have you ever tried Thai food? Have you two met? Have you heard the news? Have you seen Dave? And have you fed the puppy yet? So not much to say here. A simple structure using the auxiliary verb in to start the sentence or the question, and use the pronoun and the verb in participle. The other parts are complements, right? Another examples with WH questions. Someone wants to read? Or prefer that I choose? I, teacher. Me. Okay, go ahead. Where have you been all day? How long have you lived here? Have you ever seen a ghost? How long have the boys gone missing? Have you started your new job yet? Which country have you been to? Okay, perfect. Very nice. So in these cases, we can start the question with WH questions as where, how long, which, what, who. But the idea is that after put these WH questions, you have to to keep the principal structure of the present perfect. That's the idea. In the first example, we have where as a WH question, but then we have the principal structure that present perfect use. Have you been all day? Okay. Do you have questions in this point or it's all clear? It's all clear, teacher. Okay. The others is clear for you? Yes, teacher. Let's continue. Okay, so we're gonna start with the present perfect continuous. We see in the video the simple structure about present perfect continuous. What is the idea? The idea is to use the auxiliary verb have or has, but we have to add been as a, I don't know, mandatory verb
como verbo obligatorio, to convert or transform the action verb to participle or ing verb. Entonces, tomamos el verbo de acción y ya no lo usamos en participio, sino que lo pasamos a ing para que sea continuo. Esa es la función del been. El been establece una conexión para transformar el verbo de acción de participio a ing, a progresivo. ¿Listo? Entonces tenemos la estructura de la afirmativa. Sujeto, have or has, depending of the subject. Been, mandatory verb. And the main verb or the action verb in ing. Example, I have been listening to music all day. In negative, the same idea that in present perfect. We have to put the negation between have and been, or after have, after the auxiliary verb. Example, I have not been listening to music all day, or I haven't been listening to music all day. Right? Subject, auxiliary verb, not, been, and verb in ing. And the question, the same structure that the affirmative sentence, but we have to change the position between the auxiliary verb and the subject. Example, have I been listening to music all day? ¿Preguntas hasta aquí o está clara la estructura? Hasta allí, claro, teacher. Okay. Clear for me. Okay, perfect. So let's move on. We have some examples to review this specific term. Remember, one form to remember this specific tense is the use of ing verbs, because all the action verbs in present perfect continuous use ing, right? So we have 4 examples. First, it has been raining all day. Number 2, I have been working as a waiter since June. Number 4 in the slide, the children have been studying all morning, and last we have been talking for hours. Right? Let's move on to the next slide. Someone wants to read, or do you prefer that I choose? I wanna read. Okay, go ahead. Penny has been looking for a job since January. We have been going out for 2 months now. We have been going out for 2 months now. He has been losing everything late. You have been working too much. I have been reading a lot of Shakespeare. How did you say Shakespeare? Shakespeare? It's a name, Shakespeare. Shakespeare. I have been reading a lot of Shakespeare. Okay, very nice. Thank you. So, the same idea that in the examples, we have to use an auxiliary verb, been as a mandatory verb, and the ing verb, or the action verb. Very nice. Good reading. Someone else wants to read this part? Yes. Okay. So I have been doing anything wrong. I haven't been training as it should. I haven't been planning my lessons. She hasn't been doing his part. She hasn't been exercising lately. She hasn't been feeling well. Okay, thank you. Very nice. In this case, we have negative sentences, and as we said, is more common or normal to use a contraction. A contraction
to make very well the reading or the speech. I haven't, or or she hasn't. It's more comfortable, right? Let's move on. Next examples. Okay, I'm gonna read them. We haven't been studying hard. We haven't been making progress. We have not been helping. It hasn't been raining. It hasn't been snowing. It hasn't been working. The same idea. We use the contraction in number 3. There's no contraction. We can use it in that way, but it's more comfortable to use with the contraction in a speaking part. Maybe in writing, you can use have not. And the questions. Someone wants to read this part? This is the last part. I don't know. Let me check. And Jenny? I think the others ya leyeron. What have you been doing? I have been studying hard. Has she been doing exercise? Yes, she has. Look at the results. Has he been feeling dizzy lately? Yes, he has. Okay, perfect. Thank you. So as we saw in the examples of present perfect, in present perfect continuous, we can use WH questions. What is the idea? To maintain the structure of the present perfect continuous, but you can include WH question as what, where, when, and the others. Very nice. Let's move on. Another examples, have you been working as a teacher the past 3 years? Yes, I've been working in a community high school. Have you been waiting here for 2 hours? I have been in this room since 9 a.m. Why hasn't he? Okay, we can ask in a negative form as the last example. Why hasn't she been taking her medicine? She stopped because she has been feeling better. That's it. Questions at this point, or it is all clear? Everything is clear, teacher. Okay, for the Teacher. others. It's clear. Okay, perfect. Thank you. So we're gonna solve 2 different exercises. We have one exercise for present perfect and one exercise to present perfect continuous. So I'm gonna share you through the chat first the present perfect exercise, right? Let me check. And here it is for you. Here. So let's do it, please. And if you have questions, you can ask me through the microphone, right? No sé si les dije por el grupo, pero ustedes ya están parcialmente calificados. ¿Listo? Parcialmente. Quiero esperar esta sesión y la otra con la evaluación a ver el desempeño. Créanme, chicos, créanme que fui bien generoso con ustedes, bien generoso. Para las notas que estaban poniendo mis compañeros, Teacher, usted tiene que ser diferente, no igual. Eso es no, malo. claro, yo lo tenía claro, yo por eso dije, no, pues, es que digamos, em, dejando de lado la parte participativa, que ustedes son tan participativos, Dios mío,
las fallas que tuvieron. Yo lo que tuve en cuenta, digamos, fue para la parte de las fallas. Yo decía, bueno, hay unos que trabajan, hay otros que tienen que estudiar en otras cosas. Entonces ahí yo decía, bueno, un poquito más suave porque tras de que trabajan hicieron el esfuerzo de estar casi siempre. ¿Listo? Con las personas que sí tenían muchas fallas, ahí sí, ni modos. No tuve forma de alivianarles el golpe. Por lo menos creo que no es en este grupo, creo que es en el otro. Tenía un chico que tenía la mitad de las fallas, o sea, tenía 6 fallas de 12 sesiones. Entonces yo como que, entonces ahí, ¿qué hago? Teacher, una pregunta con Cuéntame. respecto a la plataforma. Esta madrugada fui a entrar a la plataforma y me dice algo acerca de las prácticas. Ya Ujú. habla sobre los otros programas, pero entonces me dice, si usted está realizando las prácticas, seleccione y diga si quiere seguir haciendo las prácticas ahí. Entonces yo no como tal no escogí, no seleccioné nada porque yo dije, voy a ir preguntando a ver hasta dónde me acerco. Yo pues quiero a futuro hacer esas prácticas con la institución con la que yo estoy trabajando. Entonces no sé si aceptar todo eso o decirle definitivamente no. No hacia más adelante yo mismo me bloqueé. No, yo creo que como tú eras el que me había comentado que quería como Sí, incluir a tu institución en, bueno, falta revisar si están, pero yo creería que no. Entonces tú eres el que quiere incluirla. Yo creo que sí, en esa encuesta que te están haciendo ahí en la página, es cuando apenas vas a entrar al campus, ¿sí? sí, es a tan pronto uno va a ingresar. Ahí está la encuesta. Y es Sí, cortica, es yo creo que en Es ese una caso, encuesta, yo creo que en ese caso tú les dices que no. es una encuesta de didáctica, ¿cierto? sí, 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 sí. Ah, Sí, tú yo creo estás que en viendo ese, Ahorita es didáctica también. yo creo que en ese caso tú les dices que eh, no. Porque tú, ah, ellos te preguntan que si quieres continuar en el escenario que estás, pues obviamente tú dices que exacto. no porque a futuro vas a proponer uno nuevo. Ujú. Entonces sí, le puedes Ah, decir que ok. no. Igual ustedes están haciendo seminario prepráctica, ¿no? Seminario prepráctica. Uy, ¿cuál ¿What? es ese? Sí, lo que pasa es Ya Seminario me que, asusté. seminario. lo que pasa es que Sí, yo sí estoy haciendo. cada vez que ustedes van a iniciar un semestre, ustedes tienen la opción de, digamos, si ustedes están terminando este semestre, en este momento les debe estar llegando un correo que dicen, porfa, inscríbete al seminario prepráctica de 2024, del primer semestre de 2024. ¿Por qué? Porque ustedes se meten a ese seminario y mientras va terminando ese último semestre, ustedes pueden ir diciendo, ah, mira, para mi nombre es tal, mi cédula es tal, estoy en tal programa, en tal semestre, y para el siguiente semestre quiero estar en tal. Y ahí ellos van teniendo en cuenta para qué escenario ustedes están postulando. Sí es importante que cada semestre se inscriban a eso porque después quedan rezagados cuando inicia el semestre y les van a pedir, Claro, o sea, va a ser más complicado que los incluyan en algún programa o en alguna institución. Teacher, una sí. pregunta. Y usted disculpe que hemos tomado la clase de inglés para estas No, cuestiones. no, no importa, no importa. Pero Teacher. a mí yo me inscribí en el segundo semestre, porque ahora estoy en el cuarto. Pero yo hice todo el proceso, solo que en el tercer semestre no lo estudié, o sea, como que congelé el semestre. Pero igual a mí no me han mandado más nada del... Y yo me metía siempre ahí abajo, eso sale como en unos cursos abajo, abajo está el campus y sale Sí. abajo. Entonces, yo nunca tuve como actualización de nada, no sé si es por mi SEAT, siempre estuve peleando con las los consejeros de mi SEAT porque nunca me daban como algo, nada, No, no me estuvo. no te preocupes, esos son todos los SEAD. Entonces Sí, yo me sentía, para cosas de práctica los consejeros no dan respuestas. Líder Ellos, de práctica o nada. tú le preguntas cualquier cosa a los consejeros y ellos te van a empezar a diferir con la persona que te va a ayudar.
Digamos, en el caso de prácticas, yo les recomendaría que le escribieran al líder de prácticas de su zona y que le dijeran, mira, necesito que me envíen el correo del seminario para empezar a inscribirme y estar incluido ahí. Porque sí es importante que, digamos, se metan ahorita en el seminario para que en el semestre que viene ya tengan los de las prácticas más o menos una idea de qué escenario es el que ustedes requieren, ¿sí? Porque ellos tienen muy en cuenta ese seminario. Wow, estoy en cuarto semestre y nunca había escuchado, o sea, había pues sabido que era pues, No, pues digamos, el seminario prepráctica no es obligatorio, pero sí les da ventaja sobre los que no lo hacen. Porque digamos que los van a tener más en cuenta ustedes porque va a ser como una referencia. Empiezan a mirar Y el por foro. ejemplo, yo no he iniciado mi otro semestre, que es donde inicio mi ruta de práctica, y ya yo tengo escenario. Exacto. O sea, no tengo que ir a divagar el otro semestre. Ya sé a dónde voy y nada Ujú. más es esperar mi carta de presentación y listo. Bueno, ahí viene la otra parte dura, esperar la parte de presentación. No te vayas a desesperar, ninguno, no, o sea, ninguno se vaya a desesperar. Esas cartas se demoran, no importa el escenario en el que estén. Van a llegar ustedes a fase 2 y no tienen la carta. Siempre es No, así, no se preocupen. Digamos con ustedes, yo ya iba en mitad de la segunda actividad y todavía no tenía estudiantes. Entonces no se preocupen, no se vayan a estresar, no se vayan a agobiar, el tiempo alcanza de sobra. Simplemente como que se demoran y uno se estresa, pero digamos si uno necesita cumplir con actividades, ellos amplían el plazo para que los estudiantes alcancen a cumplir. bueno, eso sí también lo he visto, que tengo algunas compañeras que pues estuvieron conmigo en el tercer semestre, ahora ellas están un poquito más adelantadas. Me han dicho que eso es una demora. Sí, Siempre, sí, a veces califican la actividad como al mes después porque hay muchos estudiantes. hay muchos, sí. Entonces, siempre se demora tantito. Entonces, No, ya los primeros semestres ustedes van a estar ahí como que, "Ay, qué pereza esta gente que no manda la carta". Igual, ustedes pueden empezar como a presionar, como decir cuándo nos van a mandar la carta y eso para hacer un poquito de presión y que agilicen, ¿sí? Pero ya cuando uno ya sabe cómo son, uno es, ay, esperar la carta, a ver cuándo llega. Y ya. Listo, chicos. Les voy a mandar el link del otro ejercicio, del presente continuo. En este veo que les fue bien, o sea, el tema está full. Bueno, creo que este tema ya lo habíamos trabajado bastante. En las primeras sesiones profundizamos un poco en lo que era presente perfecto. ¿Listo? Les mando el otro ejercicio y lo mismo, me mandan un screenshot. Entonces sí, chicos, pendientes ahí. Digamos que el que tiene que estar más preciso con ese tema va a ser Samuel, porque él tiene que postular una nueva institución. Digamos, yo creo que los que ya viven aquí en Colombia o los que se van a postular a un entorno virtual, esos entornos ya están ahí. Lo único que tienen que hacer es postularse a ver si los incluyen. Pero es que el cuento de postular una nueva institución, yo no lo conozco tan bien. O sea, lo escuché cuando me hacían las conferencias explicando los sitios de práctica, pero, pero no como que ahondé bien en el tema porque no lo necesitaba. Ahí toca es como decimos nosotros los colombianos, cacharrearlo inclusive a eso, porque por si la institución sí es colombiana, solo que es virtual, entonces se trabaja a distancia. Claro. Y hay Sí, que ver sí, pues creo la que necesitas, institución. necesitas unas vainas como el NIT de la institución y preguntarle a la institución si quieren participar y para hacer el Exacto. convenio, un montón de papeles ahí y ya, sí, la incluyen. Yo sí he visto muchos de mis compañeros que incluyeron nuevas instituciones para poco conocidas que necesitaban Sí. porque pues estaba cerca de donde ellos vivían. Ok. Soy igual que Samuel, pues incluso ya le escribí a, a la directora, bueno, a la líder de la zona, pero no me ha respondido. Me va a Igual que tocar. le, igual que les recomendaría yo, o sea, es una recomendación, ¿no? Para que no se compliquen con eso
de la inclusión de instituciones. Digamos, si lo que dice Samuel de que la institución de él es virtual, pues mejor intentar meterse a uno de los programas virtuales de la UNAD. Yo siento que ahí eso les va a ayudar a mejorar más las habilidades. Digamos, creo que Samuel no tendría muchos problemas porque la que yo estuve en la comunidad virtual, es muy fácil que incluyan a personas que están en el extranjero. O sea, prácticamente ese sitio de prácticas para personas del extranjero o para personas que tengan una situación muy específica, como era mi caso. Ok, ya empezaron a enviar resultados a 10. Todos 10. Excelente. Sí, no, yo estoy rogando porque ahorita en la mañana normalmente son unas horas, pues que la institución me dice que les colabore. Entonces estoy rogando que esta semana no me escriban ahorita porque empezaría a las 9:20 a trabajar. Entonces estoy rogándole a mi Dios, no me escriban, no me escriban. No, pues hoy A no ver si importaría tanto, pero que ojalá el viernes sí no te escriba. el viernes, sí, exacto, para poder participar en toda Ay, profe, y no me dé tan duro el viernes. No, Estoy traumada. pero si ya saben que yo soy chévere. Yo tengo pregunta. ¿El viernes su merced tiene la presentación o como tal individualmente tenemos que hacer una presentación sobre temitas, no No, sé, por no, ejemplo, yo les preparé una presentación. Ustedes son del tema de Colombia, ¿cierto? sí. Yo les preparé una presentación, son 10 preguntas nada más. Ok. 10 Es que preguntas yo ya fáciles. casi me tengo que ir, entonces te quería preguntar si es sobre, o sea, es que hablaba con Brenda y ella y yo caímos en cuenta si eran, o sea, que eran temas típicos, pero no sabemos exactamente si es de comida o algo muy específico. A ver, les voy a botar la plena. Les voy a leer las preguntas, no se las voy a mostrar, y se las voy a leer en inglés, una sola vez, para que sepan más o menos a qué atenerse. ¿Listo? Pero, o sea, son fáciles, o sea, además ustedes mismos fueron los que escogieron el tema. Question number 1, what is your favorite typical Colombian dish or food? Question number 2, what has been the best place you have visited in Colombia and why? Question number 3, what has been the worst place you have visited in Colombia and why? What music do you consider represent Colombia and why? What do you consider the most marked stereotype that the world has of Colombia? What is your favorite thing about being Colombian and living in this country? What is your least favorite thing about being Colombian and living in this country? What would you like to see improve in this country? What are the positive details that you can highlight about this country to someone who wants to visit? Y la última, do you see your future living in this country and why? Esas son las preguntas, chicos. Igual Thank you. en las preguntas les puse imágenes para que como que asocien más o menos de qué va la pregunta. Y listo, eso es. Y vamos a Difícil. tener cámara encendida. Diga que no. Estaba hablando de eso con el otro grupo y lo ideal, deben estar diciendo ahorita a todos, bueno, menos Samuel, que Samuel siempre la enciende, pero todos, la madre, ¿por qué hablaron los del otro grupo? Sí, digamos, los del otro grupo me decían que algunos, porque no todos, que digamos, podría ser que cuando respondieran, solo cuando respondieran, el que está respondiendo puede encender la cámara. Eso es opcional, si no la quieren encender, no importa. Pero yo valoraría más que la encendieran. Porque a mí me van a peinar y yo no voy a estar respondiendo con la cámara así encendida mientras me están peinando. Porque Camila y su esposa.
Qué buena excusa te acabas de sacar ahí. La encendería un ratico nomás, un minutico para que vean. Perfecto, me parece perfecto. Sí, los primeros 5 minutos saludándonos y al mismo tiempo despidiéndonos. Ya, bye, el mejor Eso sí, o grupo, sea, bye. el momento que lo quieran encender, para mí está bien. Si la quieren encender en el momento en que van a responder, también, válido. ¿Listo? La idea es que, o sea, sea una clase dinámica, no quiero causarles mayor conflicto con eso, ¿listo? Listo, chicos. Vamos, ¿alguna pregunta, duda hasta aquí sobre lo que hemos ido estudiando en la clase? Ya al final de la clase, si quieren, ahí sí me hacen más preguntas de la U. No, teacher, it's clear. Listo. Bueno, para esta parte ya no hay secuencia didáctica. ¿Qué vamos a hacer? Lo ideal sería, em, o sea, lo ideal es como prepararlos un poco para lo que se viene el día viernes. Entonces tengo varias preguntas para trabajar. Bueno, claro que como siento que se me fue como un poco la mano. Entonces, o sea, chicos, tampoco los voy a obligar, porque esto es una práctica. Donde sí los voy a obligar es en la evaluación. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio de lo que sería la evaluación. Les voy a hacer unas preguntas. Los que quieran responder con el micrófono, alzan la mano y les doy pie. Si no se sienten bien para responder en este momento, lo entiendo. Pero ustedes también entiendan que este ejercicio es para que lleguen más fuertes al viernes, que es donde sí va a haber digamos que un requisito obligatorio de que participen. ¿Listo? Son preguntas simples, preguntas de cultura general, traté de hacerlas lo más general posible. Sin embargo, tuve que usar el tiempo que estamos trabajando en estas clases. 10 preguntas para el presente perfecto, 10 preguntas para el perfecto continuo. So, let's gonna start. So, first question. Okay. I used similar questions that we saw in the previous classes. First question, have you ever watched Game of Thrones or have you been more into Breaking Bad for your TV series fix? El que quiera responder, yo voy viendo si alzan la mano. Recuerden, ok, listo, Samuel ya está de primera, sabía. Los demás, si quieren responder, alcen la mano. No necesitan hacer una respuesta compleja. Ya saben cómo se responde en el presente perfecto. Yes, I have. No, I haven't. Simple. Si quieren responder así con respuesta corta, se los valgo. Si quieren hacer una respuesta un poquito más alargada, también está bien. Ok, so, cuando les vaya dando pie, bajan la mano y abren el micrófono. Entonces, Samuel, go ahead. Okay, teacher, I haven't seen or watched any of these series, but I am really interested about watching Game of Thrones. But I have to watch the series from the beginning because for me it's really important understanding the starting of the story to understand the characters all the things that I consider are important for developing of the story. For that reason, I think that if I have to choose one of those stories, I think that Game of Thrones. Okay, yeah. Yeah, it's because Game of Thrones it's more famous. It's more famous Yeah. that Breaking Bad. Also because okay, Breaking Bad, I have listened that is in an interesting story. But I love more about the story about the magical dragons, Yeah, the landscape, fantasy and the old. heroic. Yeah, exactly. I am really fanatic about, for example, the Lord of the Rings. Lord of the Rings, yeah. Frodo. Yeah, that is a good super saga. For that reason, I am into it. This kind of series and stories. I never see the Lord of the Rings, but
I I heard that it's a wonderful saga. Yeah. Yeah. That is super interesting. Try to check from the beginning. The beginning is not the Lord of the Rings. It's the another story. I forgot. Is the story of I The Hobbit? forgot the name of the The actors. Hobbit? The Hobbit. Yeah, the Hobbit. That is the first saga that you have to check to understand the saga of the Lord of the Rings. The Lord of the Rings saga. Okay, That very is nice. practical. Thank you. Yeah. Ok, Okay. no había considerado, digamos, para la evaluación ponerles tiempo, pero de pronto me toca hacer con algunas excepciones. Samuel, tú eres el... Toca hacer excepciones. Sí, listo. Ok, Sergio, you go ahead. Yes, I have. Um, I have seen Game of Thrones, but I didn't like the ending. I have always been more interested in watching Breaking Bad because of the world, history, and characters. Okay, yeah, I'm with you because I love Game of Thrones. I read all the novels at the moment, the five novels, and I consider that the story it's more special in the novels. But the final, ugh. And instead, the final of Breaking Bad, I think it was. I don't want to say perfect, but almost, almost there. Yes, it's not perfect, but it's almost. Teacher, I asked your permission to leave because I have to work meeting. Yeah, no problem. Go ahead. Okay, teacher. Thank you. Goodbye. Bye bye. Okay, Bye, Camila, man. give me your response. And I haven't seen this series, Game of Thrones. I don't know it. And but I really like the series called Stranger Things. Okay, yeah, you have a specific kind of series. I understand it. Thank you. Please, down your hand because me confundo. One moment, please. One moment, please. Listo, hasta ahí quedó la dinámica aquí. Let's continue with the second one, with the second question. You can be short, as Camila was. A short answer, it's perfect. Next question. Have you listening the latest album by Adele, or have you been more inclined to enjoy the music of Ed Sheeran? Estas preguntas prácticamente son como, o sea, lo que pasa es que tuve que usar una estructura del tema que estamos usando, que es tiempo perfecto. Pero prácticamente es como si les estoy preguntando, what do you prefer, Adele or Ed Sheeran? That's it. It's the same idea, right? What do you prefer, Adele or Ed Sheeran? And you respond with the structure. Depending of the question, you say, yes, I have listened the album of Adele, or I don't like Adele. Tiene que ser corto y no importa si es corto o qué. No importa si es corto. Me pueden decir, yes, I have, no, I haven't. Perfect. Okay, yeah, very nice. I like to see that hands rise. So the first, Samuel, go ahead. Okay, both artists are really good. I have listened a lot from Adele. For example, "Rolling in the Deep" is one of them of my favorite songs. But the latest album, I haven't listened. I haven't time to listen the songs. I would like to have some time because she is a really good artist. About Ed Sheeran, he's a good artist too, even he sings one of the most popular song in the Lord of the Rings. Yeah, no, Lord of the Rings, man, the Hobbit. That's why Is you know him. yeah.
That's because, and the song is really interesting. Yeah, That's all. actually, for the people, well, Sergio is gone. But for the people that saw Game of Thrones, Ed Sheeran had a cameo in what scene? One scene with a group. It's only one Yes. scene, but it was interesting. It was interesting to see Ed Sheeran singing, please. No, okay, no. Okay, thank you very much, Samuel. So, let's continue. The next one in the list, Camila. Okay. Um, I haven't listened Adele. I like the song. I don't remember how that song goes. Okay, yeah. See, I think in this case I prefer. I don't know. It's because both are good artists, right? Maybe in 3 or 4 years ago, I prefer Ed Sheeran because it was in his peak. All the people were listening Ed Sheeran, but at this moment I prefer Adele because I think it's has a beautiful voice for me, right? I agree with you, teacher. Yeah, and I think one of the last songs I don't know is I don't know if this is a old song or a new song, but the name is Set Fire on the Rain, Set Fire on the Rain or In the Rain, something like that. Um, amazing song. Okay, the next in the list, Valentina, give me your response. I haven't have listened the latest Adele's album, and I haven't listened a lot of Ed Sheeran, but I prefer Ed Sheeran. Okay, I understand you. Yeah. Yeah, in my case, maybe 3 years ago, all my I studied at Sena, and all my partners in my classroom listen Ed Sheeran because in that moment, uh, he was the top of artist, right? I prefer Taylor Swift. Que no se pierda el momento para dejar claras las preferencias. Teacher, I wanna say something. Okay, tell I me. wanna say something. Adele voice is similar to the of Christian artist, and her name is Lauren Daigle. Okay, I don't know that artist, but if you have one link to see one video, please Okay. send me through the chat. Interesting, because I considered that adult voice it was a unique, but interesting. Okay, guys, so please down your hands and continue with the next question. Very nice, good participation. So, next question. Have you seen all the movies about your favorite saga or have you missed out on some of them? ¿Qué es esta pregunta? Les estoy preguntando si ustedes, o sea, si ustedes de casualidad tienen una saga de películas en específico que les gusta mucho, ¿se las vieron todas o dejaron alguna que se saltaron, se les fue? Esa es la pregunta. Have you seen all the movies about your favorite saga, or have you missed out on some of them? Example, in my case, my favorite saga, I don't know. I don't have a favorite saga in movies. Fast and Furious, nah, never. I don't know. Give me your response because I don't have idea. Janice, you're the first. Very nice. Tell me. Yes, I have seen a saga Crepúsculo.
Oh my God, I hate to movie. Um, Eclipse? What this hate? Oh my God, I Yeah, hate. in my case, I see all the Crepúsculo in English is Twilight. Yeah, Twilight. I see all the Twilight saga, and I saw that saga, sorry, because my ex-girlfriend, because she was a really big fan about that saga. But in my case, that saga was No, 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 I love it, but skip it to movie Eclipse. I hate it. actually the best moment for me in that saga was the final fight. I was like, wow, this is a really good fight. And then I see that all was an illusion, and I said, nah, I prefer that was real. Uh, I love it. This the saga is cute. Love, blood, war. I love it, but I hate Eclipse movie. Yeah, Is have horror. the saga has peaks and really bad downs. Yeah. Okay, thank you. Very nice. Please down your hand when you finish. Okay. Okay, thank you. Samuel, continue. Your favorite saga, The Lord of the Rings. Well, a part of the Lord of the Rings, there is a saga of movies, but I didn't watch the last movie. That superheroes movie was The Avengers. I think that all the story about superheroes started to be so boring, so I didn't watch the last movie because The last already movie, watched the it. last movie, Avengers Endgame. Yeah, I didn't watch that movie because everybody on Interesting. Instagram, on Facebook, on YouTube started to develop the secrets and can Yeah, tell the story. spoilers. And then Uh, I saw, Spoil okay, now another spoilers. story about superhero that's so boring. Yeah, spoilers everywhere. Yeah. So after those parts, no, I said, no, I'm gonna watch that movie. I Yeah, in don't my want to case, in know. my case of Marvel Saga, I watched Endgame, and when we finished to watch Endgame, I said, okay, that's it. This is the final. I'm never Yeah. gonna see another movie of Marvel, and that's it for me. I think the only movie that I saw after Endgame was the Guardians of the Galaxy Volume 3. I think the one of the best movies in Marvel Studios. But yeah, very nice. I understand that you don't see the last. Okay, so continue, Valentina. Tell me, what is your favorite and what you see all the movies or miss out on someone? Does a screen count as a saga? A screen? Yeah, Scream have 5 or 6 movies, I think. And it's yeah, I have seen all. I think there uh, are silly movies, but I like it. Yeah, it's maybe a parody movie about the terror and the horror, but it they were funny. Okay, perfect. Thank you very much. Very much. Please down your hand. Thank you. And Diego, you. Pues, yo también iba a decir Scream. Okay. Okay. Yeah. Perfect. Eh, Yeah. I Thank you. like horror movies.
So I like I like to see Scream. But you see all the movies or Yeah, some? all the movies. The final is good for me. Okay, perfect. I really like horror movies, but for me, Scream is the best. Very nice. You are really good fans. Thank you. Please down your hand. And let's continue. Next question. Okay, something more specific. Have you liked Bogota or have you preferred vibrant streets of Bucaramanga? Simple question. In this case, if you don't have the opportunity to visit these cities, you can say I have not visited these cities. Simple. Okay, let's gonna check first. Diego, give me your response. Teacher, I have no visit neither of the city, but I've heard that Bogota is very bored, so I prefer I would prefer Bucaramanga. Bucaramanga. Very nice. Thank you. Good response. Short and clear. Okay, let's continue. Jenny. Jenny, you live in one of these, I think. I don't know Bucaramanga, but I live 30 minutes from Bogota, and it's very unsafe if you have very entertaining and cute place. Okay, very nice. You have cleared your preparations. Thank you. And Samuel, your turn. Tell me. Okay, I have had the opportunity to visit both cities, and I can say that both have a charm to visit, but I prefer Bogota because you can find a lot of new things in there. Okay, perfect. Very nice. Camila. Hi, Hi. one moment, please. I have visited Bogota and I like it. And I have not visited Bucaramanga. I don't know Bucaramanga. Okay, very nice. Have another or okay, that's it. So in my case, I have the opportunity to visit both Bucaramanga and Bogota. In my case, it's difficult for me because I prefer the cold weather. I don't like the hot weather. And Bucaramanga has a hot weather. But I consider is more safe Bucaramanga than Bogota. Bogota is you feel the atmosphere. It's it's dangerous. But if I have to choose, I don't know. Uh, mm, I prefer my town. I think I don't like the cities. Bucaramanga is too expensive for me, and Bogota is I don't Dangerous and know cold. dangerous. Yeah, pretty dangerous. I don't like the that places because I like to go outside with peace myself. So it's awful for me. Okay, maybe a middle term as Tunja or San Gil or Socorro between city and town. Maybe a huge town, almost city, but not a city. Okay, let's move on with the final question in this slide. This is the same idea. What do you prefer, but in a present structure, in a perfect structure, sorry. What do you prefer, Stranger Things or Squid Game? Have you ever been on Stranger Things or have you spent your time with Squid Game?
Okay, here we have responses. Very nice. So, Camila, I your want to turn. talk about Stranger Things, so I can go to work. Okay. Okay, you prefer Stranger Things, right? I prefer Singing. I love Singing. Okay, very nice. I Estoy esperando and estoy esperando the the next season. ne- next season. Yes, A the really next, big fan. A really big fan next of Stranger Things. Very nice. Okay, the next, Yanis. Okay, this is a series very good. Oh my god, this is amazing. Okay, okay. Although the last season wasn't so good, really, but I was entertaining. O sea, fue muy entretenida a pesar de que no fue tan wow como las anteriores. But this is best series in the world. Maybe a really good series, but the best, complicated. Ok, o sea, para tratar de niños y de miedo, es muy Okay, buena. yeah. In the horror part, it's really good. Yeah. Yes, it's Okay, very nice. Thank you. And Samuel, your turn. Well, I have seen Squid Game. So this time I would like to taste something new, like Stranger Things. So if I had to had a bing on any series, I think that Stranger Things. I have heard so many things about that series. Okay, thank you. Thank you for your answer. Please, if you respond, down your hand. Valentina. I I have already seen both, but I prefer Stranger Things. Okay, very nice. Stranger Things is winning. And Catherine, your turn. Yo voy a dar mis respuestas a todas las preguntas que no había querido intervenir porque ajá, de una manera muy corta, profe. One Okay. question I haven't watching two series. Yo no he visto esas series, entonces no puedo opinar. Okay. No sé ninguna de las dos. Two question, and I haven't listened to those albums. Tampoco conozco esos álbumes ni los he visto. Pido perdón. No problem. Free question, esta sí no sé cómo responderle en inglés. Pues yo veo, como le dije, yo veo esas series coreanas y no tienen saga. Entonces no he visto como que ninguna saga Yeah. completa. Yeah, in my case it's difficult for me too because in this time it's more common that I see series. I don't see any saga. Y ellos tienen capítulos muy cortos, o sea, 8, 12 Mhm. capítulos. No demora mucho. For 1, 2, 3, 4 question. I have no visit Bogotá and Bucaramanga. Okay. Yo no he visitado Bogotá ni Bucaramanga. Pido perdón. Y como cosa rara, la última tampoco he visto Stronger Things y Squid Game. Creo que se pronuncian nunca los Squid he Game, visto. yeah. O sea, that's catchy. o sea, tu respuesta Ajá. para todas tus respuestas para todas las preguntas era no, I haven't. Sí, profe, porque es que no he visto ninguna. Esto es discriminación. Usted tenía que preguntarme qué he visto para que usted pregunte ahí. Catherine in No. Okay, very nice. Thank you. Yeah, no problem. It was a general questions, but the idea is to respond. No, I haven't. It's normal. Okay, in my case, I I never see Stranger Things. Sorry, as Catherine said, sorry, but I don't know. I don't feel the taste to see that series. And I watched Squid Game,
one season of Squid Game, and I think it was a really nice series because it's a Korean series or Chinese series. I don't remember, but I consider the final was hmm, I don't know how to say predecible and okay, normal final, a standard final of a series. Good series, but a standard final. Okay, let's continue. Teacher, so sorry, I have to go to work. Yeah. I know about your situation. Bye. Thank you for staying here. Bye. Bye, everyone. Okay, Bye. See you. Take care. here we have more easy questions. Easy questions. First question: have you chosen pizza as a dinner over the meals, or have you always preferred a good burger? It's the same case to say, what do you prefer, pizza or a burger? What do you prefer? Simple question. Okay, some 1, 2, 3. Okay, Samuel, start, please. That's a little bit difficult. It depends about the pizza because if the mass is hard, I prefer the burger. Yeah, Because but you don't have idea. You don't have idea. no, it's difficult because I love Imagine the perfect pizza and the perfect burger. What you choose? okay, the pizza. Okay, yours in pizza. Very Yeah. nice. Thank you. Diego, your turn. And I would choose the burger. I think when I am starving, a good burger is much better. Very nice. Thank you. Jenny? I prefer pizza because the burger leave me very full. Okay, I understand you. And thank you. If you respond, down your hand, please. Valentina, your turn. I prefer a burger. A burger. Nice. Camila? I prefer a healthy meal for the dinner, and I prefer pizza to watch a movie. A movie. Okay, very nice. Team Pizza is winning here. Thank you. And Brenda, you're the last. Yes, teacher. I didn't know what to say to the previous question. Sorry. So for that question, it's a difficult question. I think I prefer a good burger because it's more filling, I think. Yeah, I think it's probably. Yeah, thank you. So in my case, if I have to choose between pizza and a good burger, I prefer a burger. It's more delicious meal for me. Okay, the second one I'm gonna ask you because too magical, serious. I don't care. The number three, the same idea. What do you prefer, Guns N' Roses or Bad Bunny music? Guts! Obviously, Guns N' Roses. Okay, please raise your hand. Remember. So we have raised the hand of Jenny. Jenny, respond. I prefer Guns N' Roses. Guns N' Roses. Very nice. And Samuel? I prefer Guns N' Roses. Guns N' Roses. Very nice. Yeah. Okay, only two responses in this point. Maybe because I don't know the others.
Catherine, in this moment, I don't listen. I don't listen Guns N' Roses or Bad Bunny. Okay, Camila, respond please. Bad Bunny is very bad to listen. I prefer to listen to Redimido, Al Zurdo, others. Others in Bad Bunny. Concuerdo con Camila, total. Okay, yeah, very nice, thank you. Yeah, maybe the problem is because um, Bad Bunny is more music to listen in a party or something like that in a specific moment. But maybe listen Bad Bunny to do your task or to relaxing. No. And I consider that it's more special for me to listen Guns N' Roses. I hate the form that the band broke up because maybe had a really good potential to be legendary, but there were junkies. You understand me? There were alcoholics and so that's very difficult. It's very difficult to maintain a really good band with all that addictions. So that's it. So sorry, someone wants to ask me something. I hear a microphone, but I was talking. No? Okay, no. Let's continue. Okay. Sorry if I broke a heart uh, telling that about Bad Bunny. Sorry. um, Next question. Have you preferred to stay home some weekends or going out? What do you prefer? Staying home or go out in your weekends? Please, if you want to respond, exactly, raise your hand. Okay, Samuel, tell me. Okay, I have worked a lot of time in my house, so I would like to spend my weekends outside, maybe in a landscape, maybe in a lake, maybe in a mountain, maybe in going to visit the sea, but Yeah, outside, outdoors weekends, if it's possible. outdoor weekend. Very nice. Okay, and Camila, you. I prefer stay in my home and watch very movies and and to eat. Puedes decir y comer así and to eat. How do you Yeah, say? Sí. maybe I prefer to stay Eat. in home to watching movies and eating something. Yes, and eating something. Okay, very nice. A good plan, I think. Okay, okay, more responses. Catherine, your turn. Que no puedo hablar mucho porque llegaron familiares a mi casa y hay mucho escándalo. Claro, puedes hablar porque para que vean tu nivel, para que digan cómo habla de bien. Ay, no. I prefer stay home the weekend. No algunos, Okay. sino todos. Yo no me gusta salir. Okay, I understand you. And the last, Diego, give me your response. Teacher, it depends of the people that I going out, but it is with my friends. I prefer go out, but normally I stay at home. Perfect. I'm with you. It's a middle term. If my friends is here in my town, I prefer to go outside, maybe and to go hiking or maybe to go for some beers or something to eat. But normally my weekends I stay in home. I stay home. I prefer to stay here and watching movies, as Camila said, eat something special as a burger or playing video games. I prefer to stay home. I'm really comfortable in my home.
Okay, and I think this is the last question. No, we have time for two more, I think. Next question. Have you been more interested in romantic or horror movies? What do you prefer? Romantic or horror movies? Okay, Camila, go ahead. I prefer romantic. For example, A Summer in Alcacia. I love the movies romantic. The romantic movies. Okay, very nice. Thank you. Valentina. I prefer romantic movies, and if the romantic movies are musicals, is the best for me. I understand your response. Okay, continue, Samuel. Well, I prefer a good movie about horror, more specific, the thrillers. Yeah, maybe not the horror. The thrillers are better. Yeah. Exactly. And Brenda, you're the last. Well, teacher, honestly, I like the both, but I prefer romantic movies, although maybe boring. I don't know. What a surprise. The girls prefer romantic movies. Um, Eso que dices es un estereotipo y está muy, muy mal. Es que la vaina es que no me sorprendí porque todas me dijeron románticas. Diego, tu turno. Your turn. Teacher, horror movies because horror movies has a very good drama. But if you are laughing, you are seeing romantic movies. Okay, I understand. Okay, Valentina, I'm gonna broke your stereotype. In my case, I prefer romantic movies. In my case, I prefer romantic movies. I agree with Catherine in the chat with the Korean movies. Yeah, because the Korean series are romantic, yeah, normally. But I consider it's the Korean series is like a telenovela, por decirlo así. I don't know. Catherine, calm down. It's not a, a critic. Muy dramático. Yeah, so dramatic. Yeah. And in my case, I prefer romantic movies, but because we compare with horror, because horror is more focused in blood, in a lot of blood, and I don't like the blood. I prefer maybe a thriller, as Samuel said, because establish a really good atmosphere for maybe to the fear. But if I have to choose between romance and horror, I prefer romance. But I have to say that I prefer when a romantic movie finish bad. I prefer that. I don't know why, but I prefer because I don't like a perfect final. I see a lot of times a perfect final. I prefer a different final. Vea La La So Land. La La Land, I don't see it. I don't see it because I don't like the musicals in a movie. But maybe I could have the opportunity. Okay, so I think this is a good moment to finish the class. Do you have questions or something?
O les rompí el corazón diciéndoles que me gustaban los finales tristes en las películas de amor. No, tranquilo. A mí No, me pues da igual. por lo menos Eh, a mí me gustó más el final de Bajo la misma estrella, creo que se llama esa película, Bajo la misma estrella. Me gustó más ese final porque es un final realista, un final que uno dice, pues eso podría pasar, los dos tienen cáncer, o sea, me pareció un final realista. Es triste como ninguno, pero me pareció realista. Se parece a las películas que ve Catherine entonces. No sé ahora cómo están, pero antes, cuando yo veía las películas coreanas, todas terminaban en tragedias y eran tan dramáticos. Bueno, o sea, como ya no las veo. Ay, No, no, creo que, yo amo llorar con mis series coreanas. Y me gusta pero, lo irreal que son, me gusta lo pero irreal porque ¿terminan mal o ya terminan bien? no, hay algunas que terminan bien, profe, todos de preferencia. Ah, bueno, al menos mal me dijiste para no verlas. No me gusta que terminen bien. Hay Véalas una que antes. termina súper mal. A ver, por ejemplo, Se la quiero voy a saber, recomendar. las que estaban defendiendo los románticos, ¿se vieron Yo antes de ti? ¿Se llama? ¿Yo antes de ti? Sí, el final es muy Es malo. triste, pero termina bien. Es que a mí me parece que si uno encuentra supuestamente al amor de su vida, o sea, es muy diferente a como bajo la misma estrella. Bueno, si El uno se chico, muere, el chico encontró el amor de su vida, pero estaba muy seguro de que no quería vivir así. pero, o sea, no tiene sentido. Es que es difícil. Yo la verdad no entiendo porque si yo hubiera estado en la situación de él, ya no me acuerdo cómo se llama, yo hubiera hecho lo mismo. O sea, es un punto donde tú ya prácticamente no tienes vida, eres prácticamente una carga, entonces sí entiendo por qué él, a pesar de que se enamoró, no. O sea, por amor le dejó mucho dinero a la chica, le dijo, ve y sé feliz, busca tu felicidad, pero mi vida hasta aquí. Sorry, Valentina. You won't. Listo, chicos. Ay, chicos, no les he tomado asistencia. Deme un momento, les tomo asistencia. Igual si tienen alguna pregunta, esta es la parte donde me preguntan cosas de la U. Donde me dicen, profe, me pasó esto, me gustaría saber. Ok. Sí Ah, son. esa la tuve cuando Dime. respondió a Samuel. Porque yo estoy igual que Samuel en la zona, o sea, yo estoy aquí en Colombia, pero no, el lugar que está según cerca a donde yo vivo, en realidad no está tan cerca, está lejos y es una zona roja, en la cual hasta me toca que pedir permiso, porque es por acá en Corinto, es una zona montañosa y no sé si ustedes han escuchado, pero acá la cosa es complicada. Mm. Entonces, Sí he escuchado que por esas zonas está más duro. ujú, sí, es muy complicado. Y subir allá, no creo que me dejen, además no quiero que me fichen, porque si ya me fichan, dicen, ah, no, esta es de allí de Padilla, hay que estarla vigilando también. Entonces, no quiero que me fichen mi vida. Uish, qué complicado. Camila está a 2 salidas de la casa de que de que la enlisten en las FARC. Pues estoy un poquito, o sea, estoy retirada de Corinto, pero mi municipio sí queda cerca a Corinto. Pero la zona donde me mandaron es un lugar, o sea, donde me mandaron, no, donde está en la lista es un lugar que le pertenece a Corinto. Y pues es arriba, arriba en la loma y allá donde, yo para allá no No, quiero ir. allá tú te vas allá y te ponen el uniforme. Sí, ajá, eso. Profe, qué cruel. No, es que, o sea, yo tengo un compañero que es abogado, él es abogado en Bogotá, y él sí me dijo, bueno, no solo esa zona donde nos está contando Camila, él tenía que ir a hacer una audiencia al Cauca, y él me dijo, no, yo llegué allá, apenas iba entrando, y me paró el ejército y me dijo, si usted sigue para allá, no le garantizamos su seguridad. Y él no fue, le tocó devolverse. Es que sí, sí está complicada la cosita en muchas zonas del país. Entonces, chicos, si ustedes están en una zona que no está tan complicado, pues
Afortunados. Y Camila, pues sí, mejor búscate un entorno virtual o algo así, no te vayas a exponer así. Sí, claro. Sí, un entorno virtual que no necesites salir de tu casa. Listo, chicos, esta fue una buena práctica. Pues estaban como con miedo de participar, pero ahí dieron la lucha. Es que no es tan complicado. Y las preguntas que les preparé para la evaluación están más simples todavía. ¿Listo? Son preguntas de responder más fácil. Y pues es el tema que ustedes escogieron, entonces no tienen de qué pelear. Entonces, listo, la idea es esa. Una última pregunta. ¿Nos puede Dime, tocar cualquier pregunta de las que usted mencionó? te van a tocar todas. Ah, ok. O sea, sí, Y son 10 preguntas para todos, para todos. orden de la lista, se va a responder por orden de lista, ok. No, igual que lo hicieron hoy, el primero que me levante la mano me responde. Ah, ok. Y como ustedes son 9, tengo que tener 9 respuestas. O sea, tengo que ver 9 manos levantadas en cada pregunta. No se tengan miedo, ténganse confianza. O sea, tienen buen nivel, chicos. Y pues ese día no van a estar tus familiares, Catherine, entonces con más confianza todavía. Échenle confiancita al speaking, ustedes pueden. Así como, de hecho, para las últimas sesiones, o sea, si ustedes faltaban de la sesión 6 en adelante, el, que ya no era un resumen lo que me tenían que presentar, sino un video de la clase. Le pueden preguntar a Jenny, que Jenny lo presentó. Y pues yo tuve la oportunidad de ver cómo Jenny se desenvolvía en el inglés y me pareció bien, o sea, es un inglés bueno para el curso en el que van. Entonces, chicos, ténganse confianza, ustedes pueden. No le tengan miedo a hablar. Si se cometen errores, no importa, siguen hablando. Con el tiempo ya esos errores se van yendo. ¿Listo? ¿Qué me decías por el chat, Catherine? Señora. Que se dejara de burlar de mí, profe. Ah, no, pero sí es, hay confianza estudiante-profesor. Entonces, con más veras me pueden responder en la evaluación. ¿Listo, chicos? Entonces, para la siguiente clase, ya nuestra última clase, nuestra última sesión, vamos a hacer de una hora de un poquito de repaso del otro tema que es pasado perfecto y pasado perfecto continuo. Después de eso sí ya vamos a brincar a la evaluación. Lo ideal es que cuando lleguemos a la evaluación, voy a tratar de dejar el mayor tiempo posible para la evaluación. Lo ideal es que me den respuestas cortas y concretas, que vayan al punto. Por eso todos alcanzan a responder y respondemos las 10 preguntas. ¿Listo? Listo, chicos. So, thank you for staying here. If you don't have any question, bye bye. See you on Friday. Bye, teacher. Thank you very much. Bye, everyone. Bye. 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 Remember, you have to use the camera.